Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro programa Impacto Digital. Conversaciones que vamos llevando junto a Fundación NTT Data. Hoy nos encontramos con Rodrigo González, CEO de Minverso y también ganador de nuestro concurso eAwards del año 2022. Hoy día vamos a abordar diferentes temáticas. Vamos a conocer qué es Minverso, cómo ha sido todo su proceso de desarrollo junto, digamos, de su desarrollo y evolución en los últimos años, y también cómo ven el futuro del metaverso. Rodrigo, me gustaría saber y que nos puedas contar o presentarte quién eres y cómo fue que llegaste a relacionarte con la tecnología, a promover el desarrollo del metaverso. Genial. Bueno, agradecer la invitación, Javiera. Feliz de estar acompañándolo en este podcast. Bueno, fue un camino largo. Yo soy de profesión arquitecto. Siempre estuve como vinculado al tema más tecnológico, asociado a la construcción de maquetas, ya no tanto físicas, sino más bien maquetas virtuales. Y en esa exploración conocí la realidad virtual más o menos como por el año 2013. Y como dicen los españoles, como que te flipa la cabeza, así. Tener la posibilidad de construir un espacio y habitarlo antes de que se construya, sin duda una posibilidad única. Me enamoré de la realidad virtual y desde ahí hasta ahora me dedico exclusivamente a esto. Fue un camino de exploración por varias industrias, entre ellas la construcción, el turismo, la medicina, hasta que el año 2021 logramos converger en la industria de la minería. Mira qué interesante, porque precisamente yo miraba las últimas noticias, ¿no? O lo que ha aparecido, y algo que me sorprende, porque nosotros desde la fundación cuando los conocimos era el metaverso minero, el primero, ¿no? Claro, Y a mí me sorprendió mucho la flexibilidad y la apertura que fueron demostrando con el paso de los años para ir incorporando. O sea, recuerdo que incorporaron el GPT al metaverso, también que comenzaron a vincularse con la academia y simular espacios. Entonces, ese impulso o esa curiosidad de querer seguir explorando los alcances es claro. algo que a mí me sorprende, y me gustaría que también nos pudieras contar un poquito de eso. Exacto, o sea, nosotros llegamos a la minería propiamente tal, haciéndonos cargo de variables súper críticas para la industria como lo es la productividad y la seguridad laboral. Encontramos en esas problemáticas un espacio precisamente para poder capacitar a los operarios de forma diferente a lo que es un PowerPoint o lo que es una charla diaria, sino que hacer que las personas vivan la experiencia. Hoy día la tecnología lo posibilita. Entonces, el validar esa tesis a nivel de aprendizaje, a nivel de relacionamiento con la computación, nos permitió también explorar otro ámbito, entre ellos la academia, donde también la problemática es más o menos similar. O sea, tenemos estudiantes ensayando procedimientos, ensayando espacios, desde lo teórico, desde un PowerPoint, una pizarra, teniendo la posibilidad de poder teletransportarse, por ejemplo, viajar en el tiempo, romper la barrera geográfica, incluso la barrera idiomática. Entonces el metaverso sin duda es una posibilidad hoy día en exploración, y un desafío que se conecta también con la visión de gigantes tecnológicos, como es pasar de una computación plana, a una computación de pantalla, de PowerPoint, de Excel, de planimetría, a una computación que es espacial, que se integra a nuestra experiencia cotidiana de vida, y sin duda eso es transversal, ¿eh? No tiene que ver solo con la minería, ni siquiera solo con la industria, tiene que ver con la forma en cual nosotros nos relacionamos con la computación. Y ahí pienso que se vuelve súper interesante, porque desde la experiencia creo que siempre llama la atención, ¿no? Como entrar a Claro. un metaverso, y yo personalmente también he de ponerme las gafas o estar así en diferentes planos, es como realmente es cautivador. Pero ahí, ¿cuándo hace clic para, por ejemplo, como para una industria o una academia, decir como, oye, esto no solamente es una experiencia así como Claro. interesante, entretenida para nuestros estudiantes, sino que en realidad le está agregando valor? Exacto. Y yo creo que es cuando se conecta con los desafíos propios del negocio. Más allá de la tecnología, por la tecnología es cuando efectivamente se hace cargo de problemática y te permite resolverla de forma innovadora, pero también súper concreta. Por ejemplo, hoy en día formar estudiantes sobre procedimientos críticos o procedimientos de riesgo en una pizarra, sabemos que es precario, porque efectivamente es una información que no queda, que no genera experiencia. Pasar a experiencias virtuales sin duda resuelve esa problemática. Las personas conectan emocionalmente con el aprendizaje. Eso es clave precisamente para evitar una improvisación, un error, una improvisación en un ambiente industrial que sabemos que es crítico. Entonces, cuando efectivamente la tecnología conecta con la necesidad, con la problemática, con los lineamientos del negocio, creemos que agrega un valor concreto, y es ahí donde se logra hacer sinergia la experiencia de la compañía, junto
la nueva disrupción tecnológica que abre espacios precisamente para hacer las cosas de forma diferente. Mm. Oye, y hace un momento me contabas que te consideras todavía un emprendedor y yo veo como toda esta curiosidad, ¿no? Como el seguir incursionando, buscando dónde y cómo desarrollar mi inverso en diferentes espacios. Em, Quisiera como que nos pudieras compartir qué es lo que tú observas o ves después de haber pasado, por ejemplo, de un concurso como fueron los E-Awards. ¿Cuáles han sido como esos hitos antes y después y por qué de alguna manera estas instancias pueden ser relevantes en ese camino de emprendedor? Seguro. Sí, o sea, tiene mucho, yo creo, de experiencia que te entrega el hecho de exponerte a esto. Primero que todo, el preparar un pitch, el presentar a un jurado súper preparado tecnológicamente, sin duda, es un desafío súper concreto. El escuchar también los pitches de los otros compañeros, las otras startups que están participando es un valor también súper concreto. Y el tener la seguridad de transmitir tu idea, de perfilarla, de recoger el feedback de los comentarios que te hace el jurado también, sin duda, ayuda mucho a pulir la idea. Es una idea que naturalmente sigue en constante evolución, es un beta continuo en ese sentido porque estamos en proceso de implementación de algo que todavía no termina de madurar. Hemos identificado valor concreto en este caso en la industria de la minería por su adopción tecnológica, pero sabemos que es algo que todavía no termina, no es una solución como llave en mano que yo diga terminó la innovación y hasta acá se paquetiza la solución y pasa a ser un producto en serie, no, todo lo contrario, tiene que ver mucho con la adopción, tiene mucho que ver con integrar la experiencia de la empresa, entender efectivamente cuáles son las herramientas tecnológicas que prevalecen, cuáles son las que se descartan, entonces en ese sentido es un trabajo súper analítico en función de entender el comportamiento tanto de tu solución como de la forma en que lo aborda la industria. Mm. Oye, en la etapa de madurez en la que están hoy día, siguen, o sea, en qué etapa están, ¿no? Porque hay un momento en que se busca estos concursos, ¿no? Que ayudan en una fase más Claro. inicial, después nos vamos o fondos que puedan invertir. ¿Dónde están ustedes hoy día, después de 4 años ya del concurso? Wow, cómo pasa el tiempo. Sí, bueno, de partida es todo súper intenso siempre, así que la variabilidad de la dimensión tiempo es parte de. Creo que uno no es tan consciente de los años como pasa, pero efectivamente había una evolución y eso obviamente se agradece, especialmente con el hype ahora de la inteligencia artificial, que también obliga como a repensar muchas cosas. Pues nosotros fuimos parte del hype del metaverso, que también abrió espacio precisamente a cuestionarse, saliendo de una pandemia que también efectivamente también provocó un remesón ahí en las formas tradicionales de hacer las cosas. Entonces nos valemos precisamente de ese piso tecnológico, de esa adopción que es tanto tecnológico como cultural. Eso también es clave. Son generaciones hoy en día que les cuesta menos dar espacio a escuchar esto, a replantearse las formas tradicionales de hacer las cosas. Una industria como la minería que está también en constante cambio, especialmente últimamente, en temas culturales, en temas de género, en temas tecnológicos, hoy día con las operaciones remotas, precisamente dando respuesta a problemática histórica como el tema de la accidentabilidad. Entonces, se buscan esos espacios precisamente también para una consolidación de esta tecnología, ya no de forma tan incipiente, quizás tan a nivel de piloto, sino un alcance en cuanto a una escalabilidad más global. Y afortunadamente nos ha ido bien en ese sentido. Hemos logrado una consolidación amplia tanto con BHP, hoy día con Codelco, entonces son las grandes mineras las que están viendo valores en estas tecnologías. Esto obviamente permea hacia un ecosistema de proveedores, un ecosistema de contratistas que trabajan en la industria, y se empiezan a definir como los estándares. Me imagino que es más o menos similar cuando llegó Excel, por ejemplo, a las compañías que lo adoptaron. Después el ecosistema tenía que efectivamente valerse de esa implementación también. Creemos que con la realidad virtual, con el metaverso, con la inteligencia artificial va a pasar algo similar. Se definen estos estándares de uso, efectivamente comprobando el valor que pueden agregar a factores críticos como la seguridad, como la productividad, y después, una vez que se definen estos estándares, naturalmente hay que implementarlo en el resto de la organización. Oye, Rodrigo, y bueno, lo vemos que claro, como que mencionamos las industrias como minera y que de pronto son como más permeables a estas tecnologías, ¿no? Claro. Y
como que también me quedé con la reflexión, veía una frase que habías dicho que la realidad o la necesidad del metaverso es algo global. Claro. Y ahí, claro, como lo planteas tú o como nos comentas que realmente se ha ido integrando y es como parte de esa adopción cultural que está ocurriendo en sectores o incluso luego como la ciudadanía. O sea, te escucho y yo digo como es una cosa de tiempo que esto ocurra, ¿no? Como que, Claro. pero también, y ahí parte ya más mi lado que me vinculo con educación también con grupos donde la tecnología es aún una barrera, Exacto. donde, por ejemplo, vemos que aún existen brechas de acceso tecnológico, que existen brechas de mayor participación bueno, de mujeres, de niñas en las STEM, y también incluso como de verlo, las STEM, las diferentes carreras, como que puedan ser este potencial. Entonces, en esa mirada, ¿cómo ves tú el factor que tiene que ver más con la ciudadanía, digamos que no está vinculada a la industria, y cómo esa adopción tecnológica ves que puede ocurrir y que se puede generar? Claro, o sea, a partir de la base ya me gustaría que fuese mucho más instantáneo de lo que vemos que es. Efectivamente, son barreras existentes a nivel de conectividad. Hoy todavía hay gente en este país que no tiene acceso a Mm, internet o acceso a computadores, entonces es una realidad social, pero a la vez también estos momentos de quiebre dan espacio también para repensar las cosas. Y yo creo que efectivamente el metaverso es una oportunidad concreta para poder romper las barreras geográficas, especialmente en el contexto de Chile, que tenemos una distancia de 4.500 mm, kilómetros de extensión, entonces conectar la realidad cultural de un niño en Arica con un niño en Punta Arenas son dos países diferentes. Acá se abre el espacio naturalmente para generar una conexión mayor en cuanto al modelo educativo, en cuanto a la integración cultural de las diferentes ciudades e incluso con otros países. O sea, hoy en día la inteligencia artificial rompe la barrera idiomática. Uno podría estar hablando con un niño en China con una traducción instantánea dentro de una experiencia virtual. Y quizás a nosotros se nos hace un poco lejano, pero a los niños que juegan Roblox, que están en Fortnite, para ellos ya es el día a día. Entonces, mm, yo creo que es una ola que se viene, que efectivamente toma su tiempo porque requiere entenderla, requiere de esta adopción que es tecnológica, pero son cambios que llegan y se consolidan. Y obviamente no habrían oportunidades a nivel de las startups para poder relacionarnos con el resto del mundo de forma mucho más directa, no considerando nuestra posición geográfica en el globo, sino que dándonos una conexión mayor, rompiendo la barrera geográfica e incluso idiomática y mm. culturales, por cierto. Y ahí, ¿cuáles son los actores claves que ves necesarios para que podamos acelerar o que ocurra simplemente, ¿no? Este proceso? O sea, yo creo que tiene que ver con el ecosistema completo del país, a Mm, nivel del mundo empresario, el mundo privado, del Estado, de las mm, políticas públicas que se puedan formular. Y eso obviamente no tenemos un buen antecedente porque Chile no es un país que invierte lo que quisiéramos en investigación y desarrollo como lo es Japón, como lo es Corea o como son los países del primer mundo en este sentido. Tenemos mm, efectivamente esa brecha, pero a la vez también se abren oportunidades para que acceder a la tecnología, para que acceder a la computación o al desarrollo de software sea mucho más instantáneo. Po. Hace un tiempo necesitábamos servidores, necesitábamos un supercomputador, aprender de programación. Hoy en día cualquier persona con ChatGPT, con mm, Gemini o con cualquier motor de inteligencia artificial ya está posibilitado de construir, de idear algo, de dar una respuesta a un problema. Entonces, también ahí yo creo que se abren oportunidades para cómo repensar esto. O sea, ya efectivamente no se requiere tanta infraestructura, no se requiere tanta inversión, quizá el valor va a estar más en la idea, en la creatividad, en el conectar también, ¿no? Obviamente, mm. estas necesidades con problemas ya sea locales o globales, así que una buena oportunidad yo creo que para valernos creo que del mayor valor que tenemos efectivamente como país, que es la creatividad. Chile es un país Mm. muy creativo, se ve en el ecosistema de startups, se ve en varios ámbitos más, entonces si eso lo logramos capitalizar y creamos la infraestructura ad hoc para potenciarlo, sin duda es una oportunidad concreta para el país. Oye, me encanta escucharte, ¿ah? Siento que en tus palabras es ver cómo integras una visión y un entendimiento más allá de lo que puedan estar haciendo ustedes puntualmente. Y creo que ese, para nosotros también desde la fundación, el concurso es como
es parte del motor que nos sigue moviendo, ¿no? Cómo vamos promoviendo este desarrollo tecnológico con esa mirada social más allá, y obviamente también nos importa que los emprendimientos tengan capacidad de desarrollo, de crecimiento, de escalabilidad, Claro. pero realmente es admirable cómo también entiendes el ecosistema mucho más allá de lo que están haciendo hoy día. Y, y ahí como con toda esa mirada que tú tienes y la experiencia, hoy día estamos como a punto de lanzar nuestra novena edición de los EA Awards. Wow. Y claro, nosotros seguimos bien enfocados en proyectos de base tecnológica con impacto social. Y sabemos que el desarrollo de tecnología no es fácil, que requiere inversión, que requiere trabajo, digamos, como mucha dedicación también para validarla. Entonces, a esas personas me gustaría que pudiéramos o que le pudieras hablar a los emprendedores que están en esa fase, ya sea desde el diseño o incluso ya con sus primeros MVP. ¿Qué les dirías como para mantenerlos en este camino, digamos ya, obviamente que postulen a los EA Awards, pero de todas maneras que sigan con ese impulso de perseverar, ¿no? Claro. Sí, o sea, los eAware es una tremenda plataforma, como contaba, para poder visibilizar una idea, que puede ser una idea quizá en etapas más incipientes, el hecho de poder madurarla, de presentarla a un jurado de primer nivel, siempre son personas muy destacadas a nivel tecnológico, a nivel empresarial, que te van a dar recomendaciones y feedback súper ad hoc precisamente para poder madurar la idea, para poder escalarla, para poder repensar naturalmente modelos de negocios diferentes si es que se plantean. Hay una libertad de diseño absoluto sobre lo que uno necesita permear. Ser consciente de que un ecosistema no fácil, el emprender no es algo sencillo, no estamos en Silicon Valley, no están los fondos de inversión que están en Estados Unidos, nos falta mucho a nivel cultural, pero aún así hay oportunidades súper concretas. Yo creo que vale la pena identificar, tener siempre los pies muy en la tierra, precisamente para entender las complejidades propias de este camino. Pero una idea siempre es lo más poderoso. Entonces, si efectivamente las personas logran perseverar en su idea inicial o incluso pivotearla, si esto es un camino súper dinámico, no necesariamente la idea de origen es el resultado final del proyecto exitoso, sino que muchas veces también se adecua en función de validaciones, de entender que cuando uno lo pone a prueba, si es que efectivamente hay alguien que está dispuesto a comprar tu idea, a invertir, a encontrar socios, a encontrar equipo, a definir un modelo de negocio, a ver la escalabilidad. Hay un magíster que hacer en ese caso desde el desarrollo de la idea hasta poder llegar a una solución comercial, pero un camino súper lindo a la vez, pero muy ambicioso también. O sea, uno tiene que efectivamente ser súper consciente de la etapa en cual está, saber que es muy demandante a nivel personal, a nivel profesional, por cierto, requiere muchas habilidades, pero también hay muchas personas que están dispuestas a acompañarte en eso. Y eso también es, yo creo que es parte de la consagración del ecosistema de emprendimiento local. Muchas gracias, Rodrigo, por acompañarnos hoy día y también de contarnos y presentarnos a Minverso, mostrándonos cómo el ecosistema Deep Tech en Chile está vivo, que tiene como todo un potencial de desarrollo. Así que agradezco mucho tus palabras, que nos hayas acompañado y bueno, nos vemos en un próximo episodio. Muchas gracias.